Invitados que nos acompañan. Iván, ¿cómo se puede trabajar sobre este tema en la Argentina con seriedad para derrumbarla? Porque es doloroso combatir la inflación. Hay que explicar esto, que no es apretar un botón y decir, bueno, a partir de hoy tenemos 1%. Es un proceso largo, difícil y doloroso, ¿no? Sí, de hecho es largo porque cambió el gobierno en su momento y hasta ahora no ha podido controlarse este fenómeno que realmente tiene un montón de aristas y sobre todo efectos muy nocivos en la economía, en la vida de la gente, este testimonio que acabamos de ver y los tantos otros que existen en el interior profundo de nuestro país y aquí mismo, ¿no? La inflación del mes de marzo va a ser una de las más altas va a ser la inflación acumulada de las más altas que va a tener el gobierno, en este caso de Macri, va a llegar al 54% interanual, si medimos marzo contra marzo. Esto pone a niveles realmente, nosotros estamos viviendo una hiperinflación ya desde el año pasado, desde el mes de julio, porque la hiperinflación desde el punto de vista técnico existe cuando en los últimos 3 años la inflación supera el 100%. Esto se cumplió en la Argentina. Esto en términos técnicos. Después, alguno podrá tener reminiscencias a la década del 80 o lo que fuera, que no son comparables, pero técnicamente nosotros estamos en hiperinflación. Técnicamente es hiperinflación, si bien no es lo que vivimos, que teníamos por día no sé cuánto, ¿no? Exacto, quizás era una inflación diaria esta en la década del 80. Pero uno hace el repaso de la inflación en la Argentina y salvo muy poquitas etapas no tuvimos inflación en Argentina, y esto a su vez genera efectos por ahí no esperados, que es esta acumulación de aumentos de precios cuando todavía no hay un incremento, un incremento en la demanda de esos bienes, es decir, hay una recesión y a su vez hay un proceso inflacionario. Eso se llama estanflación y nosotros estamos inmersos en eso hace tiempo. Y lo peor de todo es que estamos en un momento en el que no vemos un horizonte en el que empiecen a frenarse estas variables porque todavía hay tarifas que se siguen ajustando y ese hoy por hoy es el principal componente de estos índices tan altos. Esto genera efectos en toda la economía, sobre todo en la gente que no ajusta su salario por inflación, en las jubilaciones. La mayoría. Exacto. La mayoría de nosotros. Y a su vez genera efectos distorsivos en el resto de la economía y en temas impositivos también, porque se terminan tributando impuestos que son mentirosos, porque realmente no manifiestan una capacidad real económica, sino que la inflación justamente es eso, se inflan los números, pero en la realidad, si uno detrae el efecto inflacionario, ni las empresas ganan, ni las ventas son las ventas, y eso ya empieza a generar una recesión en la economía que se vio en los últimos datos de recaudación, que empezó a caer la recaudación producto de esto. María Fernanda Lassey es de la Unión de Usuarios y Consumidores. Me quedé pensando, María Fernanda, en esta frase de Beatriz, que decía, yo saqué un crédito para pagar el gas, para pagar las tarifas, y esto es algo que le debe pasar o que vos debes recibir en la Unión de Usuarios y Consumidores todo el tiempo, ¿o no? Sí, así es. La verdad que es muy preocupante. Lo único que tenemos para decir hoy, la verdad que no hay demasiado para decir. Soluciones por el momento no las hay. Lo único que hay vigente en este momento es una medida cautelar de la Justicia de Dolores, que es para todo el país, que exige, mejor dicho, que se abstengan de cortar los servicios cuando el consumidor tiene un problema real de salario. Cuando no es una falta de pago por un capricho, sino que realmente el usuario no puede afrontar. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Está bien aceitado el sistema para evaluar? La verdad que no, porque las distribuidoras, justamente hay muchas denuncias, ya que las distribuidoras están enviando las cartas de cortes, la gente está muy preocupada, esto hay que denunciarlo en las entidades o en las oficinas de defensa del consumidor de cada municipio, de las comunas. Esto hay que denunciarlo. Es algo que en este momento no pueden hacer las distribuidoras. Sabemos que no es una solución, porque si se genera esa deuda, después se verá cómo se paga. Y esto es lo que pasó en cautelares anteriores. No es una solución, pero es lo que hay vigente en el día de hoy. María Fernanda, ¿no le cabría a esta pareja la tarifa social del gas? Claramente, lo que pasa es que la tarifa social, este es otro tema muy importante, se desdibujó, prácticamente desapareció. Lo que era la tarifa social hace un par de años atrás, cuando comenzó,
este sendero de incremento de precios, a nuestro juicio, desmedido, porque la verdad es que nada, está bien que había que ajustar, las tarifas hacía muchos años que estaban congeladas, por así decirlo, pero se entró en una vorágine incesante que ya no tiene incluso sentido. Nosotros desde las entidades muchos planteamos que no nos parece lógico que la tarifa esté atada al dólar, porque sucede lo que está sucediendo, ¿no? Una cosa es la tarifa dolarizada para el comercio internacional y otra cosa es el abastecimiento local. Esto debiera estar diferenciado y no lo está. Claro, además con salarios en pesos y con una vida en pesos. Exactamente. Exactamente. Ahí Y con una tenemos- producción de gas local que está aumentando. Exacto. Exactamente. Eso es Y importante. las energéticas ven solamente fines recaudatorios y la verdad es que se ha mejorado muchísimo la facturación anual de cada una de las distribuidoras. Nosotros creemos que esto hay que afrontarlo, pero tiene que haber una decisión política central, ¿no? Porque la normativa de hoy se interpreta, la normativa menciona el mercado, entonces se hace la interpretación del mercado dolarizado y esta idea de rentabilidad que no se puede poner en servicios públicos domiciliarios que son derechos humanos, derechos básicos. Hay mucha gente con corte de luz, de gas, porque, bueno, acá los abuelos decían sacar un crédito, pero tampoco uno puede sacar un crédito para algo que llega mes a mes, o sea, no saco un crédito y Para un soluciono. gasto corriente. Claro, un gasto corriente, lo soluciono, punto, después me ajusto. El mes que viene otra vez tengo el mismo problema. Hay mucha gente con cortes. Lo que nosotros hemos visto que la gente por todos los medios trata de pagarlo, ¿no? Claro. Se meten estos créditos. Que no se puede vivir sin Pide, luz. lógicamente, pide ayuda en familiares. Hay algunas compañías que nosotros estuvimos en reuniones en el ENRE el año pasado. Nosotros no compartimos los medidores autoadministrados porque lo que sucedió en muchas zonas es que hicieron cortes en los que las compañías, como por ejemplo Edenor, directamente retiró el medidor tradicional y puso estos medidores autoadministrados que son como si fuera la tarjeta, vamos a ponerle SUBE, para cargar luz. Claro. Sí. O sea, Esto pasó yo en pongo muchos 100 barrios. 100 pesos. Sistema claro, un prepago. prepago. Cuando se acaba, Ana, se o sea, acaba. cuando yo pongo 100 y cuando se terminan los 100 se me corta la luz. Como Así hacíamos es. con el teléfono antes, Así nos es. quedábamos sin Tal crédito, cual. pero con los Y servicios. así de terrible nosotros hemos preguntado a los funcionarios que vinieron de Edenor, bueno, pero ¿cuánto equivale? Porque la gente tiene que saber cuánto me gasta la Obvio. heladera, cuánto me gasta el lavarropa, Obvio. bueno, ¿cuánto tengo que poner? No, y eso depende del consumo, depende de la zona. Es terrible porque aparte viola los derechos básicos de los Y servicios no lo públicos podés domiciliarios. controlar. Sí. La Porque continuidad. vos no tenés un medidor que uno lo lee y dice, bueno, estoy gastando tanto. No, Uno hace no un sabe sonido. qué mide, qué no mide, qué Emite gasta. un sonido qué no cuando se gasta. está por acabar. Claro. Y la gente tiene que ir a un Corriendo punto a a meter ahí. recargar. Claro, pero ni siquiera sabés si podés calcular cuánto gastar. Ahora, Claro. yo me pregunto, Iván, y también partiendo de esta historia que acabamos de escuchar, abuelos que sacaron el pollo de su dieta, que sacaron la carne de su dieta, si uno piensa en función de un país serio, esto termina generando mayor gasto para el Estado. Que vos no permitas que una persona se alimente bien, termina generando mayor gasto en salud. Sí, afecta directamente la salud pública y también afecta a la poca reactivación de la economía, porque está probado de alguna manera que situaciones como las de estos abuelos pueden de alguna forma movilizar la economía con su consumo. No es gente que vaya a ahorrar o que se vaya a ir de viajes o que vaya a perder esas divisas, sino que las va a volcar en el consumo interno. Realmente yo creo que frente a esto se está llegando a un límite, por eso creo que el día de mañana va a haber algún tipo de anuncios de parte del gobierno, porque realmente estas situaciones están llegando a un límite que no se esperaba para estos momentos, al menos en los planes que tenía el gobierno, y el día de mañana supuestamente van a tratar de sacar algún tipo de paliativo para esta situación que es mucho más profunda de lo que por ahí Seguro, creemos. Seguro. Gracias, Iván. Gracias a ustedes por Muchísimas la gracias. Gracias, Fernanda. Gracias. Gracias por Gracias a acompañarnos.